Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 93. Regresos y sorpresas. Ubicación: Isla Ember. Buenos días, dijo Natsumi mientras entraba en la cocina. Sus manos estaban en piloto automático mientras revisaba los armarios, encontrando las cosas para el desayuno. Pli levantó la vista de Sosin, que estaba alimentando. Buenos días, Nat. Una vez que tuvo la comida en un tazón, regresó a la mesa. ¿Cómo está mi prima pequeña?, le preguntó a Sosin. La pequeña sonrió y le hizo un gesto con la mano ligeramente pegajosa. Ya veo que está comiendo. Está haciendo todo lo posible para que sea divertido, dijo su tía. Miró a su hijo. Creo que quiere otro baño. El niño miró fijamente a su madre, retándola a cumplir su amenaza. Natsumi se rió de la mirada perdida. Había regresado a casa la noche anterior tras zarpar de Ciudad República. Descubrió que extrañaba este tipo de cosas. ¿Han cambiado mucho las cosas por aquí?, preguntó mientras desayunaba. No mucho. Sosin sigue caminando como puede y haciendo lo mismo, causando estragos en la casa. Eso la ponía de los nervios, pero aún así quería a su hijo. Pensé que Zuko volvería contigo. Natsumi fue la única que llegó justo antes de cenar anoche. Fue sorprendente. Se fue con Arashi a los países elementales. Le sorprendió saber que, cuando todos se marchaban de Ciudad República, Arashi le había pedido ayuda y su tío accedió. Le aseguró que volvería cuando todo estuviera resuelto. Bumi fue quien regresó con ellos, permaneciendo cerca de su aprendiz. ¿Para qué? No lo sé. Su hermano había sido un poco reservado cuando ella le preguntó por qué necesitaba la ayuda de Zuko. No quería preocuparse por eso porque sabía que él y su equipo podían cuidar de sí mismos. Terminó sintiendo curiosidad. Desayunaron en relativo silencio. Pli miró el reloj. Será mejor que te vayas, Nat. No querrás llegar tarde. Ella también miró el reloj. Bueno, me olvidé de la escuela, comentó mientras se apartaba de la mesa. Pensé que te gustaba la escuela. Estabas emocionada cuando entraste. Eso era lo que le habían dicho a lo largo de los años. Natsumi estaba emocionada. Aún recordaba la emoción que sintió al enterarse de que la habían aceptado. Pero eso había sido hacía años. Eso fue antes de adaptarme a la vida escolar, le recordó a su tía. Ahora mis amigos y yo vamos a tener mucho trabajo que ponernos al día. Se habían ido de vacaciones a mitad del curso y lo que debería haber sido una visita para celebrar el cumpleaños de su hija se convirtió en algo más, lo cual, se dio cuenta al coger su mochila, era quedarse muy corto. Se despidió de su tía y su prima al salir. Al llegar al pie de las escaleras, se tomó un momento para contemplar la mañana en la isla Ember. Era tan diferente a Ciudad República. La brisa se sentía más fresca y notaba ese fuerte aroma a sal marina que echaba de menos. El sol calentaba y las nubes eran esponjosas. Si existía un paraíso en la tierra, estaba segura de que la isla Ember estaba cerca. Atravesó el pueblo para llegar a la escuela, encontrándose con sus amigos por el camino. Hola, chicos, les dijo una vez que estuvieron todos reunidos. Oye, respondió Haru. Entonces, preguntó Osamu, ¿alguien se queda despierto hasta tarde al llegar a casa? Umi negó con la cabeza. Yo no. Prácticamente me fui directa a la cama y me desplomé. No supo lo cansada que estaba hasta que supo que su cama estaba a una distancia caminable. ¿Sería por el tiempo que pasó en el barco? Igualmente, dijo Haru. Lo miró con curiosidad. ¿Tu Shifu te obligó a hacer algo para que te quedaras despierto? Tuvo que admitir que se sorprendió cuando Bumi declaró que lo acompañaría. En el fondo, sabía que no debía sorprenderle. Bumi se tomaba muy en serio su papel de Shifu de Osamu. Aún así, creía que el hombre se quedaría en Ciudad República. No, está siendo considerado, al menos por ahora, dijo Osamu. Agni sabe lo que hará cuando deje de ser considerado. Natsumi lo miró al doblar una esquina. ¿Qué pasa entonces? Se estremeció. No lo sé. No quiero saberlo. Ya estaba bastante asustado. Al avistar la escuela, notaron que aminoraban el paso. Estaban un poco nerviosos. Haru miró a los demás. ¿Qué creen que veremos cuando lleguemos?, preguntó. Con suerte, respondió Natsumi, todo como siempre. Ajá. ¿Alguien más lo cree? Osamu y Yumi negaron con la cabeza. Supongo que todos en la escuela vieron el partido. Se habían ido 3 días después del partido. Estaba bastante seguro de que era tiempo suficiente para que las imágenes salieran a la luz. Si no lo vieron, seguramente lo escucharon en la radio, añadió Umi. Bien. Supongamos que al menos lo saben.
Era una apuesta segura. Natsumi asintió. De acuerdo, entonces lo sabrán. Aprovechemos el día lo mejor que podamos, ¿de acuerdo? Sí, asintió Osamu, volviendo a su ritmo habitual. Deberíamos centrarnos en todas las tareas que nos hemos perdido. Ese comentario hizo que los otros tres se quejaran. Osamu, queríamos que fuera un día normal, no agotador. Lo regañó Umi. Se defendió. Oye, querías un día normal, eso es parte de un día normal. Habían perdido mucho trabajo escolar cuando fueron a Ciudad República. Él no tenía más ganas de hacerlo que sus amigos, pero no tenía sentido negarse a pensar en ello. Al llegar al patio delantero de la escuela, vieron a otros estudiantes. Y los demás los vieron a ellos. Nadie dijo nada mientras cruzaban el patio hacia la entrada. Umi sintió de nuevo el viejo impulso de ocultarse la cara. Tenía los libros en los brazos. Podría simplemente levantarlos y ocultarse la cara. Sería tan fácil. Pero reprimió ese impulso. Ya no era aquella chica. Miró a su alrededor. Nos están mirando, les dijo a los demás en voz baja. Esperemos que siga así, dijo Natsumi. Haru no lo creía. Quizás solo estén esperando para emboscarnos. Onat, dijo Osamu. ¿Yo? ¿Por qué yo? La miró directamente a los ojos. Tú eres la que luchó en el desempate y la que besó a Ann antes de irse de Ciudad República. Él había estado allí cuando sucedió. También Haru y Umi. Todos se habían quedado impactados por ese movimiento. Luchó contra el rubor que le subía por las mejillas. Me besó. Le recordó con brusquedad. Se había sorprendido tanto como ellos cuando Ann hizo eso. Cuando los lobos fueron a despedirlos, pensó que era para felicitarlos y prometerles que los volverían a ver en el ring. Resultó ser ambas cosas, pero Ann fue un paso más allá y la besó en los labios. Fue un gesto que la sorprendió, pero a medida que avanzaba, le gustaba más. Después de besarla, le preguntó si podía escribirle. Le sorprendió poder decir que sí sin tartamudear sin entender. Lo que no ayudó fue que su abuelo parecía a punto de reírse cuando Ann se fue. Pero lo que la puso nerviosa fue que había otras personas en los muelles. Y algunas de ellas habían estado con ellos en el mismo viaje a la isla Ember. Osamu no la dejó escapar. Lo dejaste. No lo hice. ¿En serio? ¿Porque simplemente te quedaste ahí parado y lo tomaste? También me lo devolvió, comentó Umi. Recordó que su amiga le devolvió el beso una vez superada la conmoción inicial. Y ella le está escribiendo, añadió Haru. Osamu le sonrió victorioso a Natsumi. Le gustas a la chica que te gusta. Bien hecho. Cállate, le dijo. La conversación los llevó hasta la puerta. Se quedaron en silencio al entrar. Todos los miraron al pasar. La intensidad era aún mayor porque estaban dentro y se sentían un poco confinados. Ojalá tuviéramos la misma primera clase, dijo Umi. Así podrían afrontar juntos lo que les esperaba. Osamu sabía de qué hablaba. Ahora que estaban dentro, parecía que los demás estudiantes estaban esperando para atacar. ¿Nos reuníamos a la hora del almuerzo?, sugirió. Tendremos que hacerlo, dijo Haru. Era el único momento del día escolar en que los cuatro podían reunirse. Natsumi miró a sus amigas. Nos vemos allí. Ojalá que con todo intacto, comentó Osamu con una sonrisa jocosa. Puso los ojos en blanco, pero sonrió de todos modos. Se separaron y ella se dirigió a su clase de literatura de la Nación del Fuego. Todos ya estaban en el aula cuando entró y todas las miradas se posaron en ella. Bueno, esta es la primera vez, pensó. Emma estaba al fondo, mirándola fijamente. No lo era, señorita Natsumi, dijo el señor Cho, el profesor, desde el podio. Qué gusto verla de nuevo. Señor Cho, respondió ella cortésmente. Tengo mucho trabajo que ponerme al día, ¿verdad? Sí, dijo asintiendo. Recójanlo después de clase. Hizo un gesto hacia la clase. Tomen asiento, por favor. Se sentó y sacó sus notas junto con su bolígrafo. Miró el reloj de la pared. Aún faltaba un rato para que sonara el timbre. Miró a la chica sentada a su lado. Hola, le dijo. La chica casi saltó de su asiento al oír esa palabra. Miró a Natsumi con los ojos muy abiertos. ¿Ese sí?, preguntó, muy nerviosa. Natsumi tenía un mal presentimiento sobre por qué sonaba nerviosa, pero no se concentró en eso. ¿Me prestas tus apuntes? ¿Mis notas? Sí, para poder ponerme al día. Ella asintió, intentando no ser tan enérgica. Claro, por supuesto. Buscó en su mochila y sacó sus propias notas. Pero justo cuando estaba a punto de entregárselas, Emma se interpuso. Así que has vuelto, dijo, mirando a Natsumi con asco, como siempre. Siempre lo planeé, Emma, dijo con desdén.
Pensaste que te enamorarías de la ciudad y te quedaste allí. Te quedaste allí mucho tiempo. Pasaron algunas cosas, admitió. Según ella, no tenía sentido hablar de cómo era la vida en Ciudad República con lo de Kubira. Si alguien lo mencionaba, ella lo haría. No iba a hacerlo ella misma. Emma la miró como si estuviera loca. Unas cuantas cosas. ¿Eso es lo que vas a decir?, preguntó. Es la verdad. Ella resopló y puso los ojos en blanco. O quizás te escondiste en tu habitación porque todo era tan grande y aterrador y querías que todo desapareciera. Natsumi estaba acostumbrada a esos insultos. No se enfadó ni se sintió insultada. ¿Esa es tu opinión, Emma? ¿Podrías moverte, por favor? Estoy intentando copiar sus apuntes. Miró a la otra chica. A pesar de tener la misma edad y cursar el mismo curso, se acobardó bajo su mirada. Emma la ignoró de inmediato, considerándola débil. Buena suerte con ella, le dijo a Natsumi. Me sorprendería que consiguieras una calificación apenas aprobatoria. Se dio la vuelta y regresó a su asiento. Natsumi no le prestó atención. Ignórala, le dijo a la otra chica. Gracias por las notas. Se las quitó y empezó a copiar rápidamente. Para cuando sonó el timbre, ya casi había terminado de copiar los apuntes. Muy bien, todos a sentarse, dijo el señor Cho. Esperó un momento mientras los estudiantes se sentaban. Ahora, ¿hay algo que debamos discutir antes de empezar la clase? Uno de los estudiantes levantó la mano. Señor Cho. Sí, Cho. ¿Podemos hacer todas las preguntas que tenemos en mente? Todas las miradas se posaron en Natsumi. Terminó las notas. Gracias, dijo, devolviéndoselas a la chica. Entonces notó que todos la miraban. Ese mal presentimiento aumentó. ¿Qué?, preguntó por instinto. ¿Sabes qué?, dijo el señor Cho sonriendo. Me parece buena idea. Natsumi, por favor, pasa al frente de la clase. Hizo lo que le dijeron. Al mirar a la clase, todas las miradas estaban puestas en ella. ¿Sí?, preguntó. La chica de la que copió las notas habló primero. Entonces, ¿cómo fue estar en el ring de Pro Control? Al diablo con eso, dijo alguien más. ¿Cómo fue la final? ¿Cómo fue el desempate? Eso rompió el silencio y las preguntas empezaron a acosarla. No podía oír ninguna porque se amontonaban en un lío. Una pregunta anulaba a otra y dos se mezclaban sin sentido. Miró al señor Cho en busca de ayuda. Él la miró con cierta diversión antes de levantar las manos. Tranquilos, tranquilos, le dijo a la clase. Una pregunta a la vez. Les tomó un par de minutos calmarse porque querían que les respondieran sus preguntas. Cuando se calmaron, Natsumi se dio cuenta de que tenía una pregunta retórica que hacer. ¿Escucharon el partido, verdad? Por supuesto que lo hicimos. Le dijo un estudiante. ¿Lo hizo toda la escuela?, respondió otro. Miró al señor Cho en busca de respuestas. La noche de tu partido, toda la escuela se reunió para escuchar en el auditorio, le dijo. No hace falta decir que todos aplaudíamos por los dragones de Ciudad República. Ubicación, mundo espiritual. El tiempo parecía haber perdido todo significado. Asami no estaba segura de si habían estado en el mundo espiritual durante días o semanas. Y, honestamente, estaba perfectamente bien con eso. Sus vacaciones por el mundo espiritual parecían llevarlos a donde quisieran. Podían estar viajando a través de dunas de arena que brillaban como el cristal un día, y al siguiente abriéndose paso a través de un bosque que parecía cantar con el viento. Era asombroso. Nunca había pensado mucho en el mundo espiritual, pero ahora que estaba allí, sentía que no quería irse nunca. Claro, eso podría ser porque estaba con Korra. Durante todo el viaje, no creía que sería mejor sin su novia. La palabra aún la hacía estremecer. Novia. 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 Sintió ese escalofrío incluso mientras pensaba. Durante todo el viaje, no se separaron. Pasaron las noches durmiendo juntas en el mismo saco de dormir. Solo tenerla cerca, lo suficientemente cerca como para abrazarla, era suficiente para Asami. Entonces, dijo mientras los dos estaban a la orilla de un río, ¿a dónde vamos hoy? Era de mañana, o lo que se consideraba mañana en el mundo espiritual. A veces no lo sabía. Korra no tenía un mapa. Estaba segura de que nadie tenía uno del mundo espiritual. Simplemente se adentró a tientas. Hasta ahora, le había ido bien. ¿Qué tal por ahí?, sugirió, señalando río arriba. Podríamos ver dónde nace el río. Me funciona. Nunca había visto eso antes. No había visto muchas cosas desde que vivía en la ciudad. Tenía que trabajar en eso. El avatar miró a su novia.
Verla allí de pie, esperando para irse, pero con una sonrisa feliz, la hizo sonreír también. Se sentía como con Mako, solo que más real. Mako había sido su primer amor, pero sentía que Asami era el amor que conservaba. Vamos, dijo, mirando hacia el campamento. Deberíamos empacar entonces. Como solo quedaban unas pocas cosas por hacer, terminaron en cuestión de minutos. Una vez empacado todo, emprendieron su viaje por la orilla del río. Asami no tardó en percatarse de lo que ocurría al otro lado. Los espíritus han vuelto, le dijo a Korra. Miró al otro lado del río. Los espíritus, de todos los tipos, estaban allí, siguiéndolos y observándolos. Lo habían estado haciendo desde que llegaron al mundo espiritual. Se preguntaba por qué se habían mantenido tan alejados. ¿Qué les pasa? Se preguntó en voz alta. ¿Qué quieres decir? Le preguntó a Asami. Normalmente a los espíritus siempre les gusta acercarse. No creo que hayan mantenido la distancia antes. ¿Era por algo que ella había hecho? ¿Era por el nuevo portal? Asami miró hacia abajo, donde colgaba su Zanpakuth. Quizás sea por mí, dijo. Korra la miró y luego a su Zanpakuth. Aunque no era igual a la de Naruto, aún sentía un zumbido proveniente del arma. Sentía que tenía potencial para ser más, para crecer. Decidió no pensar en ello. En cualquier caso, no nos molestan, dijo con decisión. Después de todo lo que había pasado últimamente con ella y los espíritus, pensó que era algo bueno. No, solo nos están mirando desde la distancia, respondió Asami, con algo del sarcasmo de su sensei deslizándose en su voz. Korra lo oyó. Normalmente se habría sentido exasperada o molesta. Pero ahora, se encontró sonriendo. Sí, como los vecinos entrometidos, dijo. Algo con lo que todos debemos lidiar en la vida. Eso lo aprendió de sus padres y de las historias de sus primeros años de matrimonio. No fue hasta que salió con Mako que le contaron las historias de adultos. Al parecer, a las parejas de la tribu Agua les gustaba aprender los movimientos de la cama observando a otras parejas, y era casi una costumbre mostrar al menos una. ¿Deberíamos hacer algo al respecto? Quizás. Miró a los espíritus al otro lado del río. Aunque no sé si lo entenderían. Al fin y al cabo, son espíritus. Asami la miró con una sonrisa. Veamos y averigüémoslo. Unas manos le ahuecaron el rostro y Korra se encontró besando a Asami. No era nada sorprendente ni inusual. Se habían besado muchísimas veces, desde besos rápidos en la mejilla, suaves y delicados en la frente, hasta lo que Mako llamaba alcanzar la zona 2, que implicaba tocarse mucho en el saco de dormir. La cuestión es que, cada vez que se besaban, Korra sentía como si el beso le recorriera el cuerpo hasta los pies. Sentía que podía volar sin aire control mientras su cuerpo ardía. Asami no se contenía al besar y le encantaba. Cuando finalmente se detuvieron, Korra se sintió un poco aturdida y su respiración se volvió temblorosa. «¡Guau!», dijo. «Esa sí que estuvo buena». Asami sonrió con cariño. «Me alegra que te haya gustado». Miró al otro lado del río. Parece que no lo entendieron. Ella también miró hacia el otro lado. Los espíritus seguían allí. Observaban como si no tuvieran ni idea de lo que había pasado. «Bueno, ellos se lo pierden», dijo, restándole importancia. «Sigamos caminando». Caminaron por la orilla del río. El día parecía prácticamente idílico. Un segundo se fundía con el siguiente sin que se dieran cuenta. Parecía que el día no iba a terminar nunca. A Asami le gustaba la sensación. No quería que terminara. El tiempo parecía insignificante. Korra se detuvo de repente. Frunció el ceño. ¿Oyes eso? Gracias al entrenamiento de Naruto y a los años de estar al lado de Korra, Asami no se sobresaltó por el repentino cambio de actitud. En cambio, bajó la mano hacia su Zanpakuth y amplió su postura. ¿Qué?, preguntó, buscando de inmediato el peligro. Eso. Escuchó en lugar de mirar, pero no oyó nada. ¿Qué, Korra? El avatar miró a su novia con el ceño fruncido. Pero luego se desvaneció al ver la genuina curiosidad mezclada con la atención. ¿De verdad no lo oyes?, preguntó. No. ¿Qué oyes? No sé. Suena como a un chirrido, como madera mal cerrada. Le sonó raro al decirlo, pero así sonó. Asami había trabajado en la construcción de su negocio, tanto antes como después de tomar las riendas. Así que sabía cómo sonaba la madera mal cerrada. Hizo una mueca al recordarlo, pero siguió mirando. ¿De dónde viene? Frunció el ceño al escuchar el sonido. Era desconcertante lo abrumador que le invadía el oído. Pero se concentró. Mientras escuchaba, empezó a sonar como si viniera de cierta dirección.
Se giró hacia allí. Venía del bosque. Por allá. ¿Vamos a buscarlo? Ella miró a su novia. ¿Qué te parece? Esa sonrisa arrogante pero segura que tenía en su rostro era todo lo que Asami necesitaba ver para saber la respuesta. Claro. Olvídate de que hice esa pregunta. Juntos se alejaron de la orilla y se adentraron en el bosque. El río y sus sonidos se desvanecieron al adentrarse en el bosque. El sol, ¿existía un sol en el mundo espiritual? Desapareció bajo el follaje. Los rayos apenas se reflejaban en las hojas, realzando su azul. Korra siguió caminando, siguiendo el sonido dondequiera que viniera. A medida que se hacía más fuerte, supo que se acercaban. Cuando el sonido casi le devoraba el oído, encontraron algo que jamás imaginaron ver en el mundo espiritual. Verlo los detuvo en seco. ¿Eso es?, preguntó Korra. Asami asintió. Parece una grieta. Era extraño ver algo, sobre todo en el mundo espiritual, y ambos eran conscientes de lo extraño que era. Pero había una grieta justo delante de ellos. No estaba en el suelo ni en un árbol. Era una grieta en el aire. Era una línea delgada y no podían ver qué había más allá. Ahora que estaban cerca, Asami oyó una especie de zumbido proveniente de la grieta. Era algo bajo, que se posaba en su oído y se quedaba allí. ¿Has visto algo así antes?, le preguntó a Korra. Ella negó con la cabeza. No. Jamás. Mantuvo la mirada fija en la grieta, frunciendo el ceño. Si el avatar no lo había visto antes, entonces debían tener cuidado. ¿Es algún tipo de desgarro en el mundo espiritual? Posiblemente. ¿Puedes curarlo? No lo sé. Y no lo sabría a menos que lo intentara. Tal vez era como apaciguar a un espíritu oscuro. Retrocede, Asami, le dijo a su novia. Necesito algo de espacio. Hizo lo que le pedían y observó cómo su novia daba un paso al frente. Levantó las manos y comenzó a moverlas suavemente en ese círculo tan familiar. Del suelo del bosque brotaba el agua. Los finos zarcillos se entrelazaron y rodearon la grieta, actuando como una jaula. Empezaron a brillar, subiendo desde abajo hasta arriba, hasta que toda la jaula se iluminó como un faro. Era una vista hermosa. Siempre lo era. La grieta desapareció, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Korra bajó las manos y respiró hondo. «¡Guau! ¿Estás bien?», preguntó Asami, acercándose a su lado. Sí, fue mucho más difícil de lo que pensé. No era como intentar calmar un espíritu. En cuanto lo rodeó e intentó doblegarlo, sintió como si estuviera en el mar, arrastrada por una vorágine. Tuvo que luchar para mantenerse a flote y cerrar la grieta. No estaba segura de si podría hacerlo varias veces a la vez. Bueno, eso fue impresionante, dijo una voz desde atrás. Ambos se giraron, listos para pelear. Otra mujer estaba allí, con aspecto divertido al verla. ¿Quién eres?, preguntó Korra, manteniéndose alerta. Solo una persona muerta vigilando esas grietas, respondió. Tenía una katana a su lado, pero no acercó las manos. Lo primero que Asami notó de la mujer fue su cabello rojo intenso, recogido en una coleta. Pero al apartar la vista de él, también notó que la ropa que vestía era similar a la de Arashi y sus amigos. Entonces notó la diadema que le rodeaba la frente, con el distintivo símbolo de una hoja. «Eres una shinobi de Konoha», dijo en voz alta. Kunoichi, corrigió. «Pero sí, lo soy». Korra no bajó la guardia, pero sí se relajó un poco. «¿Crees que es una amiga, Asami?», preguntó. «Por lo menos, un aliado». La mujer la miró fijamente. «¿Sabes la diferencia entre ambos?», preguntó con un tono desafiante. «Sí, quiero». Un aliado era alguien en quien confiabas en una pelea. Un amigo era alguien en quien confiabas, y punto. Ella sonrió radiante. «Bien. Veo que a mi hijo le va bien como sensei». «¿Hijo? ¿De qué hablaba?». Entonces ató cabos y se quedó boquiabierta. «¿Eres la mamá de Naruto sensei?». Su sonrisa se volvió alegre. «Sí, soy yo. Me llamo Kusina Uzumaki. Encantada de conocerte, Asami». «Tú también, Korra». Se miraron. Ella sabía sus nombres. «¿Cómo sabes nuestros nombres?», preguntó Korra. «Soy amiga de un hombre llamado Hiro y nos gusta estar pendientes de todo». Pasó junto a ellos, adentrándose en el bosque. «Vengan». «Espera, ¿qué?». No detuvo el paso ni los miró. «Necesitamos hablar y encontrar nuevas estrategias. Y como tú puedes cerrar las grietas fácilmente, eso es algo que tenemos que averiguar, Korra. Ven». Korra intercambió una mirada con Asami. Era un poco desconcertante lo estilizada que la muerta hacía parecer todo. Y aún así, la siguieron de todos modos.
Quizás por curiosidad o porque sentían que algo importante la acompañaba. Sea cual sea la razón, la siguieron de todos modos. Ubicación: Konoha. Arashi y su equipo llegaron a Konoha y, después de dejar sus maletas en los apartamentos, y asegurarse de que Zuko se registrara en su hotel, fueron directamente al Hokage. Madara los miró desde su escritorio. Bienvenidos de nuevo, dijo. ¿Algo que informar? Arashi no creía que estuvieran en una misión real. No, señor, dijo. Nada que figure en un informe de misión real. Pero sería una buena conversación en la mesa. Eso le pareció bien. Muy bien. ¿Necesitas algo más? Hiro dijo. Oímos que posiblemente se encontró al topo. Sí, tu prima y su equipo siguen rastreando al topo hasta una posible base de Titsu. ¿Podemos hacer algo para ayudarlos? El Hokage negó con la cabeza en ese momento. No, por ahora, no. Tsukiko frunció el ceño. ¿Por qué no? Si hubiera sido más joven y más maleducada, esas dos palabras habrían sonado como si estuviera quejándose. Se alegró de poder decir que sonaban como si una kunoichi preguntara detalles, como se suponía que debía hacer, porque están muy involucrados en la misión y cualquier posible interferencia externa podría comprometerla, sea útil o no. Desconocemos si el topo trabajaba solo o con cómplices. De hecho, desconocían qué parte de la aldea estaba bajo su vigilancia. Uno de los pocos lugares seguros que sabían que era la oficina donde se encontraban en ese momento. Sabían que decía lo correcto. De acuerdo, dijo Arashi. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Además de intentar seguirlos. Lo que ha estado haciendo el equipo de Shikatsuno. Están recorriendo la ciudad para asegurarse de que el topo esté trabajando solo. Eso era algo que podían hacer. Solo necesitaban detalles. ¿Cuánto terreno han recorrido? Preguntó Tsukiko a su padre. Aproximadamente una cuarta parte del pueblo. Han estado trabajando en esto desde que el equipo de Tsume fue tras el topo. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace como una semana. Por eso, cuando Sasuke le dijo a su hijo que iban a sorprender a Naruto por su cumpleaños, les pidió que le contaran la información. Arashi quedó impresionado. En solo una semana habían cubierto una cuarta parte de la aldea. Buen trabajo. ¿Nos reunimos y coordinamos con ellos? No, dijo Madara, negando con la cabeza. No podemos arriesgarnos a delatar a ningún posible topo. Les avisaremos por canales seguros. Si se encuentran en la calle, actúen con normalidad. No den detalles hasta que estén completamente seguros de que se encuentran en un lugar seguro. ¿Nuestros apartamentos se considerarían seguros? Preguntó Hiro. Eso tendrás que consultarlo con tus amigos. Así que tendrían que reunirse con Shikatsuno y los demás al regresar a los apartamentos. Gracias, señor, dijo. Volveremos a los apartamentos y nos relajaremos un poco, esperando a que los demás regresen a casa. Hazlo tú. Será mejor que le hagas saber a Rin que también has vuelto. Tsukiko asintió. Lo haremos de camino. Los apartamentos Ataque estaban de camino. Bien. Pueden retirarse. Esperó a que se dieran la vuelta y se fueran antes de decir, Arashi, ¿podrías esperar un momento? El rubio lo miró con curiosidad. Claro, dijo. Cerró la puerta tras su equipo y regresó a su posición. ¿Qué pasa? Cuando tengamos tiempo suficiente para no preocuparnos por Titsu, tú y yo vamos a tener una charla. ¿Una charla? Preguntó, con una sensación de incertidumbre subiendo a su estómago. Sí, dijo Madara, mirándolo fijamente. Una charla. Una charla larga. Una charla larga que puede o no involucrar kunais, cables, elevación y una ventana abierta. Esa sensación de incertidumbre se transformó en algo preocupante. Se dio cuenta de que ya no solo estaba hablando con su líder. Estaba hablando con el Hokage, el Taka no Konoha, halcón de Konoha, el hombre que podía hacer temblar a los shinobi si alguna vez entraba en el campo de batalla. ¿Por qué esta conversación trata de esas cosas? Se atrevió a preguntar. ¿Por qué estás saliendo con mi hija? Arashi miró fijamente al hombre un buen rato. Su primer pensamiento fue preguntarse quién se lo había dicho en tan poco tiempo, tendría que atribuirlo a Sasuke o a Sakura. Su segundo pensamiento fue que no estaba frente al Hokage. Estaba frente al padre de Tsukiko. Y eso era simplemente más aterrador. Sintió unas ganas tremendas y repentinas de salir de esa oficina como fuera. Ya veo, dijo, intentando no temblar. ¿Tú? Sí. Créame, señor, la mirada del hombre delató su desaprobación. Señor Hokage, amo a su hija. No haría nada que la lastimara. Mentiroso, dijo simplemente. Su ira por la negación fue eclipsada por el miedo.
Señor Madara, no haría nada que lastimara a su hija. Me conoce desde que llegué a Konoha. El hombre lo había acogido en su casa, por el bien de Kami. Sí, pero eso fue antes de que empezaras a salir con mi hija. Éramos amigos antes de eso. Entonces, ¿eso significa que volverán a ser amigos si terminan? Y ahora sentía que acababa de caer en una trampa. ¿Cómo iba a salir de esta? No creo poder. No importaba lo que se le ocurriera decir, no parecía suficiente. El Hokage esperaba que dijera algo. Así que optó por lo que consideró mejor. Esperaba que pudiéramos. Entonces, ¿estás planeando romper con mi hija? ¿Qué? ¡No! Madara seguía mirándolo a los ojos. No activó su Sharingan. No lo necesitaba. Tenía al chico temblando en sus zapatos. A decir verdad, le encantaba esto. ¿Me estás dando señales contradictorias, Arashi? Me estás confundiendo. No haría nada que pudiera lastimar a Tsukiko. Estás mintiendo. Esta vez su ira superó su miedo. No lo estoy. En retrospectiva, su voz probablemente se escuchó fuera de la oficina. Lo que significaba que sus compañeros de equipo probablemente la escucharon. Sí, lo eres. Mira, Arashi, vas a lastimar a Tsukiko de alguna manera. Podría ser algo que hagas o algo que digas. Puede que ni siquiera pienses que sea algo dañino, pero podría pasar de todas formas. El resultado final sería que terminarías lastimando a mi hija, le dijo al chico, con la voz de un Hokage y un profesor sermoneando. Arashi no estaba seguro de si era el tono o sus palabras, pero de repente sintió que le habían dado una escapatoria que lo haría feliz. Señor Madara, le prometo que amo a Tsukiko. Nunca haría nada que la lastimara intencionalmente. Se dio cuenta de esa palabra específica. Nunca. La rubia asintió. No si puedo evitarlo. La mirada intensa dio paso a una sonrisa. Bien. Eso es lo que quería oír. Veo que te preocupas por Tsukiko, Arashi. Lo has hecho durante años. Y también veo que la amas. Lo hago. A veces se sentía como un idiota por no haberse dado cuenta antes. Y me parece bien. De hecho, si alguna vez le rompes el corazón o terminas con ella por las razones equivocadas, estaría dispuesto a darte 10 segundos de ventaja. Esa sensación de inquietud le volvió a invadir el estómago. ¿Lo harías? Cerró la boca de golpe, pero las palabras ya estaban ahí. Sí. Lo miró fijamente de nuevo. Claro, solo me tomaría 2 segundos desprestigiarte y hacerte arrepentir. Arashi tragó saliva. Lo entiendo, señor Hokage. Me alegra oírlo. Ya puedes irte. Vio a la rubia darse la vuelta e intentó irse rápidamente. Ah, ¿y Arashi? Dijo, dejándola paralizada. Aún tenemos que hablar de eso. Arashi no huyó de la oficina, pero sí se movió tan rápido como pudo. Atravesó el pasillo como un rayo, pasando junto a sus compañeros. No se detuvo hasta sentir el aire fresco en la cara. Inhaló profundamente. Lo hizo 3 veces más antes de darse cuenta de que podía respirar con normalidad. Así lo encontraron sus compañeros. ¿Estás bien? Preguntó Hiro. Los miró. Estaban preocupados. Sí, estoy bien, les aseguró. Solo necesito 1 minuto. Quizás 2, o incluso 1 hora entera. Tsukiko miró a su novio y luego volvió a entrar. ¿Qué pasó ahí? Le preguntó. No llevaba mucho tiempo dentro. ¿Qué demonios le había dicho su padre? La miró. Creo que por fin entiendo por qué la gente le tiene tanto miedo a tu padre, dijo. Se le ocurrió una idea sobre lo que habían hablado. Esa idea la hizo fruncir el ceño y mirar hacia la oficina de su padre. Le voy a dar una paliza por eso. Hiro no lo creía posible. Después de todo, estaban hablando del Hokage. Buena suerte con eso. Vamos a desempacar, sugirió Arashi. Era una buena manera de quitarse de la cabeza la amenaza de muerte. Echó a andar antes de que nadie pudiera hacer nada. Ubicación: mundo espiritual. Entraron en un campamento de guerra. No era un campamento grande, pero Asami pudo ver lo profesional que era. Todas las tiendas de campaña daban a los senderos que conducían a la fogata central y a las salidas. Kusina los condujo al centro del campamento, donde había una mesa junto a una fogata. Había gente rodeándola, con la cabeza inclinada sobre algo. Estén alertas, gritó Kusina mientras se acercaba a ellos. Tenemos compañía. Algunas cabezas se alzaron y miraron en su dirección. Korra no reconoció a la mayoría de las personas alrededor de la mesa. Pero sí reconoció a 2. Eran rostros que no había visto en años y fue un shock verlos. ¿Qué? Intentó decir, solo para sentir que se quedaba sin voz. Hola, Avatar, le dijo Noatak.
Qué gusto verte, Korra, dijo Tarlok. Su voz sonaba mucho más solemne que cuando estaba vivo. Korra y Asami se pusieron en posición de combate. Kusina vio su movimiento y al instante se interpuso en su camino. Tranquilos, les ordenó. La mano de Asami se congeló en la empuñadura de su Zanpakuto, pero Korra no se tranquilizó. ¿Qué hacen aquí, por aquella? Preguntó, fulminando con la mirada a los dos hermanos. Están de nuestro lado. Ellos. Sí, dijo con una mirada dura. Ellos. Tarlok se apartó de la mesa y se acercó a ellos. Caminaba con cuidado, como si temiera ser atacado en cualquier momento. Han pasado 4 años desde la última vez que nos vimos, Korra, le dijo. Las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Yo también, dijo Noatak, acercándose. No llevaba su uniforme de igualitario y su rostro estaba despejado. Hemos cambiado, Avatar Korra, para mejor. Aunque sus palabras sonaban sinceras, no bajó la guardia. ¿De verdad crees que me fío de tu palabra? Tenía demasiados malos recuerdos como para dejarlo pasar. Claro, Toble hizo ver lo que Noatak había intentado hacer. Pero eso no excusa el hecho de que él fuera la misma persona que dobló su sangre para intentar quitarle su control. ¿Creerías en mi palabra? Preguntó una tercera voz. Un hombre se acercó a los hermanos y miró a las dos mujeres. Era un poco más alto que ambos, lo que hacía que pareciera que se elevaba sobre ellos. Al principio, ninguno de los dos lo reconoció. Entonces, a Asami le pareció familiar. Repasó su memoria y se dio cuenta de que ya había visto su rostro antes, en fotos del apartamento de Naruto. Entonces vio sus ojos dorados y su cabello pelirrojo, prácticamente del mismo color que el de Kusina, y lo relacionó. Eres Soshin Uzumaki. Korra se sorprendió. Era la única. Soshin inclinó la cabeza ligeramente. Lo soy. Y tú eres el aprendiz de mi padre. Soy Asami Saito. Sí, lo sé. Miró a Tarlok y a Noatak. Estos dos han cometido errores graves. Pero lo han reconocido. Y además, ya han pagado por lo que hicieron. ¿Lo han hecho? ¿Cómo? Se quedaron solos conmigo, dijo una voz detrás de ella. Ambos hermanos se estremecieron al oír esa voz. Asami sintió un escalofrío al oír la voz. Miró hacia atrás y vio a una mujer un poco más joven, con el cabello oscuro recogido en un moño de la Nación del Fuego, una armadura antigua y ojos dorados como los de Soshin. Señora Azula Uzumaki, dijo, inclinando la cabeza con el mayor respeto. Princesa, corrigió. Nunca perdí mi título real. Miró a Korra, quien mantenía la cabeza alta con un aire casi desafiante. ¿Crees que ese título de avatar te hará respetable ante mis ojos? Te conozco, dijo Korra. Si te pareces en algo a tu esposo, mantendré la cabeza en alto, gracias. Naruto te asusta, ¿no? Sí, admitió con algo de vergüenza. Y presentía que Naruto no se habría casado con alguien que no le diera tanto como ella. Los libros de historia la ayudaron a comprenderlo. Chica inteligente. Aquellos que no le temieron a Naruto y lo subestimaron cavaron sus propias tumbas más rápido de lo que pensaban. Mamá, ¿podrías dejar de verte así, por favor? Preguntó Soshin con una expresión de dolor. Es un poco inquietante que tu madre parezca una hermana adolescente. Oh, cállate, Soshin, le dijo, aunque con una expresión cariñosa. ¿Por qué no puedo disfrutar de la ventaja de vivir en el mundo espiritual? Murió siendo mayor. Ahora podía tener la edad que quisiera. Y sentía que su adolescencia siempre había sido la mejor. Por favor, cámbiate, Azula, por favor, le dijo otra mujer. Esta debería ser una conversación seria. ¿Y no crees que hablo en serio, Xiu? Le preguntó a su nuera. Ella negó con la cabeza. No cuando te ves así. La joven puso los ojos en blanco, pero dijo, bien. Al pasar junto a Korra y Asami, su apariencia cambió. En un instante era la adolescente, y al siguiente se transformó en una mujer de la misma edad que Soshin. ¿Mejor? Sí, dijo su hijo. Gracias. Vamos a por ello. Al pasar junto a Tarlok y Noatak, los fulminó con la mirada. Ambos hicieron una mueca y evitaron el contacto visual. Aunque era obvio, Asami tuvo que decirlo. No hay amor perdido ahí. Korra miró a los hermanos. Torturó a Arashi, dijo, señalando a Noatak. Su dedo se dirigió a Tarlok. Lo secuestró y lo mantuvo como rehén. ¿Qué creen? Cierto. Comentario tonto. Se acercaron a la mesa, donde había un mapa. Ah, Korra, dijo Hiro, de pie al otro lado de la mesa. Me alegro de verte de nuevo. Le sonrió al dragón del oeste. Yo también me alegro de verte, Hiro. Tenía el mismo aspecto que la última vez. Miró a su alrededor.
Algunos le resultaban familiares, pero el resto no. ¿Qué es esto? Es un grupo que está luchando contra Titsu desde el mundo espiritual, le dijo un hombre rubio que se parecía a Arashi. ¿Quién es Titsu?, preguntó. ¿Y tú quién eres? Ah, mis disculpas, dijo, sintiendo cada palabra. Soy Minato Namikaze, el Yondaime Hokage y el padre de Naruto. Sus ojos se clavaron en él al oír esas palabras. Ahora lo sabía, él y Arashi se veían prácticamente iguales. Bueno, mucho gusto. ¿Pero quién es Titsu? Titsu no es un quién. Es un qué. Entonces, ¿qué es? Es un grupo, le dijo Asula, con el tono de una profesora sermoneando a un alumno tonto. Un grupo secreto que intenta tomar el control del mundo. No le sorprendió que fuera un grupo secreto. Todo parecía ser un grupo secreto en este tipo de cosas. ¿Cómo?, preguntó mentalmente la otra pregunta importante. No lo sabemos. No estamos seguros, corrigió Sosina a su abuelo. A la mayoría le habría molestado esa corrección. Quizás se debía a que estaban muertos. Minato la aceptó con un gesto de la cabeza. Lo que sí sabemos es que llevan años influyendo en ambos lados del mundo, dijo Hiro. Su expresión era sombría. Lo hacía parecer más el dragón del oeste que la gente creía que era. Asami miró el mapa. Curiosamente, no le encontraba sentido. Era como si sus ojos se negaran a ver detalles. Quizás era porque era un espíritu o algo así. Volvió a concentrarse en la conversación. ¿A qué te refieres? Muchas de las cosas por las que tú y tus amigos han pasado fueron por culpa de Titsu, le dijo Tarlok. Korra lo miró un largo instante antes de volver la vista hacia su hermano. ¿Como tú?, preguntó desafiante. Negó con la cabeza. No. Lo que pasó con los igualitarios fue culpa mía. Titsu no tuvo nada que ver. Ni siquiera creo que fuéramos lo suficientemente importantes como para merecer su atención. Y, siendo sincero, eso le irritó un poco. Puede que los igualitarios se hubieran equivocado, pero él se había esforzado mucho en crearlos. Sin embargo, dijo una nueva voz mientras otro hombre se unía a ellos han sido responsables de otros acontecimientos. En cuanto vio al hombre, Korra se quedó atónita. Saer, exclamó, y su voz resonó por todo el campamento. La ex Loto Rojo asintió en su dirección. Hola, Korra. ¿Algo que contar?, le preguntó Asula, yendo directo al grano. Negó con la cabeza. No hay nada en mi zona. Sokka sigue con Suki. Puede que hayan encontrado algo. Korra dejó pasar la noticia de que sus abuelos estaban en algún lugar trabajando para este grupo. Seguía concentrada en su antiguo enemigo y mentor. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. ¿Estás muerto?, negó con la cabeza. No, estoy completamente vivo. Mi cuerpo sigue en el mundo físico, atrapado en esa prisión. Entonces, ¿cómo estás aquí? Me ayudaste tanto como yo te ayudé ese día. Mi espíritu puede recorrer el mundo espiritual libremente. Ha sido de gran ayuda, les dijo Xiu. Su situación lo convierte en el mejor para espiar. Espera, regresa, dijo Asami, concentrándose en lo que se había dicho antes. ¿Cómo que Titsu era responsable de otras cosas? Saer se puso serio y el pequeño humor en sus ojos se desvaneció mientras les decía. Lo que pasó con Unalaq, el Loto Rojo e incluso Kubira, todo sucedió por culpa de Titsu. Korra solo tenía una pregunta. ¿Cómo? El Loto Rojo fue una creación de Titsu, compuesta por dos grupos. El primero creía en los supuestos objetivos del Loto, el segundo era el verdadero Loto. Fueron ellos quienes nos inculcaron mentiras al resto. Su voz gruñó un poco al hablar. No le gustaba ese hecho. Por culpa de ellos, te perseguimos cuando eras niño. Está bien. Eso no me sorprende. Fue por órdenes de Titsu que Unalaq nos traicionó e intentó convertirse en un avatar oscuro. Eso sí la sorprendió. Pensé que convertirme en el avatar oscuro fue idea de Unalaq. Parecía muy seguro al contarle su plan. Asula resopló con desdén, al igual que Saer y Sosin. Como dijo mi esposo, Unalaq nunca tuvo una idea original en su vida, dijo Asula. Le dieron de comer lo justo para que creyera que él la había inventado. Nunca se dio cuenta de que era un experimento. ¿Un experimento? Sosin asintió. Un experimento para ver si las condiciones que Wan tuvo que cumplir para fusionarse con Raaba podrían copiarse. Nosotros también fuimos un experimento y una prueba, dijo Saer, todavía gruñendo. ¿Tú?, preguntó Asami. ¿Cómo? Si hubiéramos tenido éxito y matado a Korra, habría reinado el caos. Entonces su nuevo avatar tomaría el poder, restablecería el orden y gobernaría. Pero no pueden hacer eso, protestó Korra.
La convergencia armónica ya ocurrió. No hay otra forma de crear un avatar, ni oscuro ni de otro tipo. Oh, seguro que tienen algo por ahí, dijo Xiu. Parece que tienen algo para todo. También era para ver si se podía matar a un avatar, dijo Saer. Y al parecer, tuvimos un éxito parcial. Asami y Korra sabían a qué se referían. Korra no había muerto gracias a la oportuna intervención de sus amigos. Pero había quedado gravemente debilitada, atormentada por pesadillas y dudas, durante 3 años. ¿Y qué hay de Kubira?, preguntó el avatar. ¿Cómo fueron responsables de eso? Ellos fueron los responsables de convencerla de convertirse en emperatriz, dijo Sosin. Fueron sutiles, cambiando cuidadosamente su actitud sobre su objetivo final. ¿Y qué? ¿La dejarían gobernar una vez que ganara? Hiro negó con la cabeza. No. Cuando hubiera alcanzado su objetivo, cuando hubiera conquistado todo lo que creía perteneciente al Imperio Tierra, habría muerto. Asesinada por Titsu. ¿Pero por qué?, preguntó Asami. Después de todo lo que le hicieron hacer, ¿por qué la matarían? No le hicieron hacer nada, le dijo Kusina. Titsu solo sugirió, insinuó. El resto fueron sus propias acciones. En cuanto a matarla, habría causado el colapso del imperio. Esto nuevamente conduce al caos, dijo Saer. Korra frunció el ceño. ¿Por qué querrían el caos? Para que puedan intervenir y tomar el control. Era lo que querían hacer contigo, aunque a menor escala. Se podría haber mencionado la ironía de que el Reino Tierra fuera de menor escala, considerando que es el más grande de los países controlados, pero nadie en la mesa se preocupaba por la ironía. Y esas son solo algunas de las cosas que han hecho en este lado del planeta, comentó Minato. Asami se sintió interesada. ¿Qué han hecho en los países elementales?, le preguntó al padre de su sensei. Causó la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Eso lo sabemos con certeza. Secuestran a niños que eran venders y los esclavizan para convertirlos en mercenarios contratables, dijo Kusina, compartiendo la misma mueca con toda su familia. Korra se quedó atónita con lo que estaba contratando. Todo parecía un poco increíble. ¿Por qué no me había enterado de esto antes?, preguntó. ¿Por qué no hice nada al respecto? Lo has hecho, a tu manera, le aseguró Hiro. En cuanto a no saberlo, no fue tu culpa, dijo Sosin. Fue decisión de mi padre. Asami escuchó eso. ¿Sensei? ¿Por qué? ¿No debería haberme contado esto? Korra la miró, pero mantuvo la vista fija en los espíritus que la rodeaban. Porque este no es el trabajo de un paragón, le dijo Hiro con solemnidad. Como paragón, tu deber es vigilar al avatar y asegurarte de que no caiga. Aunque, dijo Azula, mirándola a ella y a Korra, no estoy segura de que ser un paragón haya significado que llegaste tan cerca del avatar. Dejó que su mano se deslizara hacia su Zanpakuto. No le importaba si era la esposa muerta de Naruto Sensei o no, no era asunto suyo. ¿Tienes algo que decir? Dilo, lo retó. Sosin vio el brillo en los ojos de su madre. Estaba a la altura del desafío. Mamá, no, le dijo. Ella volvió sus ojos dorados hacia él. Disculpa. No. No es asunto nuestro. Ya estamos muertos. Y además, miró a Asami y Korra, estoy seguro de que papá las está esperando. Sabía que no debía sorprenderle que un hijo conociera también a su padre. Sin embargo, la forma en que pronunció esas palabras y la nota de Naruto antes de partir le provocaron escalofríos. Se preguntó cuánto habrían cambiado los países del control si Sosin Uzumaki hubiera vivido. Azula miró a su hijo un momento más antes de decir, bien. En cuanto a Naruto, dijo Saer, no lucha contra Titsu porque sea un paragón. Lucha contra ellos porque es algo personal. Eso tenía sentido para Asami, de una forma terriblemente aterradora. Miró a Sosin y preguntó, ¿ellos fueron los responsables del incendio? Creí que era Jian. Korra se sorprendió de que su novia lo supiera. Podría ser la aprendiz de Naruto, pero no creía que supiera lo que pasó. ¿Cuándo lo supo? Lo fue, y no lo fue, dijo. Jian quería matarme para tener poder y Titsu se lo ofreció. Ellos fueron quienes mataron a mi familia, se llevaron a mi hija y corrompieron a mi hijo. Su ceño fruncido al hablarle hacía aparecer su madre, como un dragón furioso listo para atacar. ¿Corrompido? Habla con Naruto luego, le dijo a Azula. Necesitamos concentrarnos. Korra volvió a centrar su atención en el mapa. Al mirarlo de nuevo, parecía que empezaban a surgir detalles. ¿Enfocarse en qué? Les preguntó a todos. ¿Recuerdas esa grieta?, preguntó Kusina. Por supuesto, es difícil olvidarlo. En eso nos centramos, volvió la atención a la mesa. Pudo cerrar una grieta ella sola.
Sí, eso parece estar dentro del alcance de lo que el avatar puede hacer, dijo Hiro asintiendo. ¿Puede cerrar una grieta así como así? Impresionante, dijo Minato. Korra sabía lo que podía hacer. Si fuera más joven, se habría sentido orgullosa. En cambio, lo pasó por alto y se concentró en lo que no se decía. ¿No pueden cerrar las grietas ustedes solos?, preguntó. No tan fácilmente, le dijo Kushina. Ni siquiera podemos mirar a través de las grietas para ver a dónde llegan, dijo Xiu. ¿Recuperaste? Soshin miró el mapa, frunciendo el ceño en señal de concentración. Estas grietas no son naturales. Vienen del mundo físico. ¿Del mundo físico? El avatar y su novia intercambiaron una mirada. Era una novedad para ellas. Asami repasó rápidamente sus recuerdos. No había visto ninguna grieta donde había estado en los últimos 2 años. Así que o bien eso significaba que se habían ocupado de ellas antes de que ella o cualquier otra persona llegara, o estaban en lugares tan ocultos que ni siquiera se les habría ocurrido buscarlas. Nunca las hemos visto, dijo. No lo harías, le dijo Saer. Todas las grietas surgen de los países elementales. Eso tenía sentido. Ni siquiera lo consideró. ¿Por qué?, preguntó. No lo sabemos. ¿Que solo están en los países elementales? No, me refiero a por qué aparecen. Titsu intenta entrar al mundo espiritual, dijo Hiro. Como no tienen portales en los países elementales, deben hacerlo por otros medios. ¿Qué quieren aquí? El mundo espiritual no era el mundo físico. No podrían gobernar aquí ni aunque lo intentaran. No lo sabemos. Qué útil, dijo con tono seco. No pudo evitar el sarcasmo que lo acompañaba. Azula la miró desde el otro lado de la mesa. Esta vez, el desafío brilló en sus ojos. ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Estaba lista para responder, o lanzar fuego, lo que ocurriera primero, cuando Asami la interrumpió. Quizás podamos hacer más, dijo. La esposa de Naruto parecía algo molesta por la negativa a aceptar el desafío, pero aún así centró su atención en ella. Explícate, ordenó. Los miró a todos. ¿Pueden ustedes, alguno de ustedes, pasar por las grietas?, preguntó. ¿Te refieres al mundo físico? Minato le preguntó. Ella asintió. Sí. No. Bien, esa era una respuesta a la que había estado apostando. Solo había una pregunta de la que necesitaba estar segura. ¿Y tú qué?, le preguntó a Saer. Yo. Preguntó. Sí, tú. ¿Puedes pasar? No exactamente. Sonaba un poco vacilante al hablar. Le llamó la atención. ¿Qué significa eso? Significa que puede mirar, pero eso es todo lo que puede hacer, respondió Tarlok. Cada vez que intenta ir más allá de esa mirada, lo recluyen en su cuerpo y perdemos contacto con él durante un par de días. Noatak vio las miradas de ella y Korra. Ya lo hemos intentado, les dijo. Más de una vez. Fue bueno saberlo. Le dio a Asami lo que necesitaba saber. Muy bien, Korra y yo atravesaremos una grieta y veremos qué hay al otro lado, declaró. Hiro parecía pensativo, pero también inseguro. No sabemos qué pasará si hacen eso, les dijo a ambos. Si Arashi y su equipo terminaron en el mundo espiritual, es lógico que terminaran en el mundo físico, dijo Soshin. Notó cómo lo miraban las chicas al decir eso. Tenían preguntas. Pero eso sería para después, si lograban hacerlo. No es que vayan a terminar en el mundo físico lo que me preocupa, Soshin. Es en qué parte del mundo físico terminarán. Ojalá terminen en un lugar donde puedan ser útiles, comentó Azula, mirando de reojo a las chicas. Eso es lo que necesitamos, tío. Hiro miró fijamente a su sobrina un buen rato. Ella no iba a ceder. Lo supo con solo mirarla. No pudo evitar sonreír. ¿Qué?, preguntó al ver su sonrisa. Puede que Naruto haya ayudado a cultivar tu terquedad, pero ya estaba ahí, esperando a que la sacaras a relucir como una joya. Su sobrina puso los ojos en blanco, igual que su hijo y su nuera. Pero eso no impidió que una sonrisa cómplice se dibujara en sus labios. Entonces, ¿tenemos un plan?, preguntó Asami, queriendo confirmación. Minato asintió. Eso parece. Entonces supongo que necesitamos encontrar una grieta. Encontraron la primera por pura suerte. No sabían si tendrían la misma suerte 2 veces. Oh, eso es fácil, dijo Kushina. ¿Lo es? Sí. Se apartó de la mesa, agitando la mano sobre el mapa. Una imagen fantasmal surgió de ella y se adhirió a su mano, donde se volvió real. Ven y sígueme. Mientras salía del campamento, Korra y Asami la siguieron. ¿A dónde vamos?, le preguntó Korra. A buscar a tus abuelos, dijo sin apartar la vista del mapa.
Están intentando encontrar una grieta y, de paso, forzar la entrada del nuevo. Estaba demasiado ocupada leyendo el mapa como para notar la mirada de desconcierto de los nuevos amantes. Ubicación: Isla Ember. Natsumi se alegró cuando llegó la hora del almuerzo. Podría reunirse con sus amigos. Al cruzar las puertas, los encontró sentados en su mesa habitual junto a la ventana. Estaba al otro lado de la cafetería, con lo que parecía ser toda la escuela entre ella y ellos. Mantuvo su atención en sus amigos mientras caminaba por el pasillo, capaz de llegar sin detenerse. «Hola», dijo mientras se sentaba. «Hola», respondió Umi, sonriéndole desde el otro lado de la mesa. «¿Qué día tan largo?» «Ah, sí. Y apenas es mediodía». «¿También te han estado persiguiendo, preguntó Haru con complicidad. Ella asintió. «Sí, todas las clases». «¿Tú también?» «Sí». «Lo mismo digo», dijo Umi. «Y aquí», añadió Osamu. Eso llamó su atención. Se quedó desconcertado mientras lo miraban. «¿Qué? ¿En realidad hablaron contigo sobre lo que pasó?» «Sí, lo hicieron», le dijo, con un tono algo ofendido. «Yo también soy parte del equipo, ¿sabes?» «Lo sabemos», dijo Haru. «Pero no pensé que el resto de la escuela lo supiera». En el mejor de los casos, pensó que lo considerarían una especie de apoyo moral. La gente con la que hablé lo sabía. Creían que yo era una parte vital de los dragones. Umi se sorprendió. «¿Una parte vital?», repitió. Miró a Osamu con una curiosidad que rozaba la acusación. «¿Les estabas contando cosas?» «No exageré mi papel. Les dije que te ayudé a entrenar y te mantuve cuerdo». «¿Nos mantuvo cuerdos?», dijo Natsumi, entre divertida y sorprendida. «Vamos. ¿Recuerdan cómo eran cuando entrenaban? Había momentos en los que parecía que iban a desmayarse de cansancio o que estaban entrando en pánico por los otros equipos. Bueno, hubo momentos así. Todos podían admitirlo». «Lo dices como si hubiera algo más», dijo Haru. Negó con la cabeza. «No lo hice. Mencioné que pasó un par de veces y que estaba allí para traerlos de vuelta». «¿Traernos de vuelta?» «No nos hemos pasado por ningún precipicio. Y yo ayudé a asegurarme de que no lo hicieras». Haru decidió no discutir, aunque quería hacerlo. Echó un vistazo rápido a su alrededor. La gente los observaba sin intentarlo. Captó algunas miradas que fueron demasiado tarde para apartar. «Qué sensación tan extraña», declaró. Bajó la vista hacia su almuerzo. Se suponía que debía estar comiéndolo. ¿Que la gente se fijara en nosotros?, preguntó Umi. Ya lo estaban haciendo. Esperó a terminar los fideos antes de decir. «Nos conocían cuando supuestamente competíamos por ser los más populares. Nunca se habían fijado en el tema de la popularidad. Ahora nos miran como si lo hubiéramos ganado todo». «Ganamos el torneo», dijo Natsumi, señalando con los palillos. ¿Por qué se sentía como una líder al señalar con los palillos? Quizás era porque se sentía como un objeto de poder al hacerlo. ¿Cuánto tiempo va a durar eso, de todos modos?, se preguntó Osamu distraídamente. «Probablemente por el resto de nuestra vida escolar, especialmente si seguimos construyendo sobre ello», dijo Haru. «Pensábamos seguir construyendo sobre él». Pensó que intentaban mantenerse al margen del tema de la popularidad. Haru comprendió lo que su amigo pensaba. La gente va a pensar que estamos construyendo sobre él, aunque en realidad no sea así. «Ah, ya veo. Si ese era el caso, tendrían que hacer un buen trabajo». Miró a Natsumi. «Por cierto, Nat, oí algo que te va a inquietar». Eso llamó su atención. «¿Qué?». Al parecer, nuestro mayor fan durante la final fue Emma. Esperó a que la moneda cayera de la mesa al suelo. «Lo siento». «¿Qué?», preguntó. Ahí estaba. Ella nos estaba animando. «¿Emma?». Él asintió. «Sí». Umi se quedó atónita. ¿De verdad lo hizo? ¿No te estás burlando de nosotros?, le preguntó Haru a Osamu. Un sonido casi demasiado inverosímil para ser verdad. Él negó con la cabeza. «¿Por qué haría eso? ¿Te has escuchado a ti mismo?». «Sí. Créeme, he estado escuchando esto». Le sorprendió que ellos no hubieran oído nada. ¿Era él el único que realmente lo había oído? «¿Emma?», preguntó Natsumi, aún bastante aturdida. Umi miró fijamente a Osamu desde el otro lado de la mesa. «¿Hablas en serio, verdad?», le preguntó. No parecía que les estuviera tomando el pelo. «Lo soy». ¿Nos estaba animando? «Sí, incluso escuché que cuando Ira dijo algo desagradable durante el partido, Emma se volvió contra ella y la reprendió por ello». ¿Ella hizo eso? Sí, aparentemente Ila se sorprendió. No es que no pudiera culparla. Ila siempre había considerado a Emma como suya.
Así que Emma la regañara así debió haberla dejado completamente sorprendida. Llegó a ella antes que Natia y las demás. ¿Emma?, preguntó Natsumi de nuevo, alzando la voz. Si alguien la miraba, no le importaba. Sí, Nat, Emma, le dijo Osamu. Se estaba volviendo repetitiva. ¿Emma hizo eso? Tenía que estar segura de eso. Sí. No, yo, ni siquiera podía formar una oración sobre la idea. Miró alrededor de la mesa en busca de ayuda, pero estaba claro que todos estaban tan atónitos como ella. Bueno, dijo finalmente Umi, no pensé que eso sucedería. Sí, yo tampoco, dijo Au. De hecho, seguía sin creer lo posible. Natsumi finalmente se recuperó. Tengo que hablar con ella, declaró. ¿Qué? ¿Ahora?, preguntó Osamu. Parecía casi lista para levantarse. No, respondió. Bajó la vista hacia sus manos. Agarraban la mesa como si estuviera a punto de levantarse. Las soltó y volvió a concentrarse en su comida. Pero aún tengo que hablar con ella. Algo así definitivamente necesitaba ser hablado. Hazlo después de la escuela, sugirió Haru. Umi repasó rápidamente su horario escolar mental. Tendrías que darte prisa, dijo. Hoy tenemos club. Ella asintió. Seguro que puedo hacerlo rápido. Ubicación: Konoha. El equipo de Arashi regresó a los apartamentos y encontró una batalla en el interior. Se quedaron en la puerta, observando la escena atónitos. ¿Qué?, dijo Hiro. No te quedes ahí parado, gritó Inoji mientras se apartaba a toda prisa de su atacante. ¡Ayuda! Estaba contra la pared. No tenía tiempo para usar un jutsu. Ese grito fue suficiente para animarlos. Hiro atacó al hombre que perseguía a Chichi, saltando sobre la mesa y poniéndole ambos pies en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, lo que le permitió a Chichi salir de la cocina. Tsukiko le lanzó su bolso al atacante de Shikatsuno, golpeándolo en el hombro. Shikatsuno saltó sobre el sofá, usándolo como barrera entre ellos. No se quedó allí, sino que se movió por un lado. Arashi se lanzó a por la pelea de Inoji, con las manos atravesando los sellos correctos. Katon. Karidan, estilo fuego. Bala de dragón de fuego. Disparó el jutsu al atacante, impactándolo en la espalda. El atacante se tambaleó, pero no parecía herido. De hecho, parecía molesto porque su abrigo estaba en llamas. Maldita sea. Oye, pensé que habíamos dicho que no se usarían jutsus en el edificio. Le dijo Inoji a Arashi reflexivamente, mirándolo con el ceño fruncido. ¿Eso es lo que te preocupa ahora mismo?, preguntó. Vivimos aquí. No querían quemarlo, ¿verdad? ¿Por qué discutían así ahora mismo? Muévete. Volvió la mirada a su agresor, recordando lo que se suponía que debía hacer. Se apartó de la pared, poniendo distancia entre él y ella. La distracción del atacante con su abrigo le dio a Inoji tiempo suficiente para romper los sellos manuales y extender las manos. Shintensin no Jutsu, jutsu de intercambio de mente y cuerpo. Ambos cuerpos cayeron al suelo. Entonces el atacante se levantó y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Arashi. Volvió a concentrarse en la habitación. ¿Cómo estamos? Bien, anunció Chichi. Estaba sentado sobre su atacante, con Hiro sosteniendo un kunai justo sobre su nariz. Shikatsuno levantó la vista desde donde sujetaba a su atacante con sus sombras. Estamos bien. Tsukiko asintió brevemente desde donde estaba detrás del atacante, con el brazo alrededor de su cuello. Sabía que, técnicamente, no debería poder escapar del jutsu de Shikatsuno, pero era mejor ser cautelosa. Arashi echó un vistazo a la habitación, asegurándose de que todo estuviera bien. Y así fue. Así que miró a Shikatsuno. Bien, ¿qué ha pasado exactamente mientras no estábamos?, preguntó secamente. ¿Qué tal si tenemos esa conversación después de que nos encarguemos de estos tipos?, preguntó, mirando de reojo a su atacante. Buen punto. Después de que llamaran a la policía y se llevaran a los atacantes, los dos equipos respondieron algunas preguntas de la detective, una de las tías de Tsukiko. Después de que ella se fuera, inspeccionaron la habitación. Este lugar es un desastre, declaró Hiro. Las paredes estaban destrozadas, ya sea por cortes de kunai o shuriken. Uno de los puffs tenía un agujero que amenazaba con escupir su contenido si se pisaba. La mesa del comedor parecía como si la comida hubiera explotado sobre ella, y probablemente era así. Uno de los sofás estaba inclinado hacia un lado de una manera que no debería. Había un ligero olor a sangre en el aire. No fue sorprendente cuando miraron hacia abajo y vieron gotas de sangre en el suelo. Deberíamos limpiar esto, dijo Shikatsuno. Arashi lo miró con extrañeza, luego a sus compañeros. ¿Escuché bien?,
Preguntó. Lo escuché así, dijo Tsukiko. Hiro dijo. Yo también. Todos miraron a Shikatsuno con la misma expresión divertida. Frunció el ceño al ver las miradas. ¿Qué? Preguntó. Nada, dijo Arashi. No es nada si te ves así. ¿Qué? Es solo que, estás sugiriendo que nos pongamos a arreglar este lugar. ¿Y? Shikatsuno, eres la definición literal de un vago. Cuando descubrieron cuánto trabajo de limpieza requeriría el edificio de apartamentos, fue el primero en sugerir que contrataran un servicio de limpieza. Lo miró fijamente un momento, intentando averiguar si estaba diciendo tonterías. Luego se le aclararon los ojos. Ah, sí. Se habían ido, dijo, casi para sí mismo. Eso le sonó extraño a Hiro. ¿Nos perdimos algo? Preguntó. Ah, sí, dijo Inoji, de vuelta en su cuerpo. Se perdieron de mucho. Shikatsuno es un reflejo del perezoso que solía ser, les dijo Chichi. Tsukiko notó algo en él, algo que no había notado durante la pelea. Chichi, ¿estás más delgado? Sus compañeros lo miraron al oír eso. Tras una segunda mirada, vieron que su amigo no parecía tan regordete como cuando se fueron. Estoy más delgado, de hecho, dijo, dándose una palmadita en el estómago. Todavía tengo algo de grasa de la comida que me encanta. No me la pueden quitar. Lo aprendimos a las malas, dijo Inoji, casi para sí mismo. Dije que lo sentía. Casi me arrancas los dedos de un mordisco. Intentabas quitarme la comida, después de lo que me hiciste pasar, le dijo acusadoramente. Él era la víctima, no el agresor. Hiro sintió que algo le faltaba. No era el único. ¿Qué pasó? Le preguntó Arashi a Shikatsuno. Intentamos poner a Chichi a dieta, explicó. Funcionó, hasta cierto punto. Luego cometimos el error de arruinarle su día de descanso y descubrimos que no. Su mano temblaba mientras hablaba. ¿Tendría algo que ver con lo que dijo Inoji? Dejó la dieta poco después. Y así fue como adelgazó. Más delgado, corrigió a la rubia. No, eso fue otra cosa. Parece que nos perdimos algunas cosas. Lo miró con sequedad. Eso pasará cuando te vayas de vacaciones a celebrar el cumpleaños de tu abuelo. Ah, había algo más, pensó. Pero no era el momento de sacarlo a relucir. ¿Por qué no nos lo cuentas mientras limpiamos? Sugirió. Era tentador, pero Tsukiko sintió que debíamos hablar de algo más importante. ¿Por qué no hablamos de por qué caímos en una emboscada? Sugirió. Empecemos a limpiar, dijo Chichi. Así lo haremos. Empezaron a trabajar. Lo primero que había que hacer era comprobar el estado de los muebles. El puff estaba muerto, de eso no había duda. Sin embargo, Arashi tenía sus dudas sobre el sofá. Parece que casi le cortaron la pata, dijo, echándose en el suelo para ver mejor. Quizás tenga arreglo. Miró a los demás. ¿Alguien conoce a un buen carpintero? Quizás pueda arreglarlo, dijo Inoji. Observaba las paredes, comprobando el grado de daño. ¿Tú? Miró a la otra rubia. Sí, yo. Tengo algo de experiencia en eso. ¿Cómo? Tuvimos que pasar unas semanas de incógnito en una empresa de construcción. Conseguí el trabajo de carpintero. Esos primeros días casi habían descubierto su tapadera, por parte de todos. Gracias a Kami, habían podido recuperarse y concentrarse en qué hacer. Se dio la vuelta y regresó al sofá. Hazte a un lado, le dijo a Arashi. Se arrodilló y echó un vistazo a la pierna. Sí, esto parece arreglable. ¿Necesitarás ayuda? Preguntó Shikatsuno desde la cocina. Quizás. Por eso tenía el número del carpintero para el que trabajaba de incógnito. Se puso de pie. No hay nada que podamos hacer ahora mismo. Ya nos ocuparemos de eso. ¿Alguien quiere abrir la puerta? Preguntó Tsukiko. Estaba junto a la puerta trasera y tenía los brazos llenos del puz muerto. Voy en camino, dijo Hiro. Abrió la puerta y esperó a que ella volviera antes de cerrarla. Miró al suelo mientras ambos entraban, intentando ver si había derramado algo. No lo parecía. Entonces, dijo Tsukiko mientras ayudaba a Shikatsuno en la mesa, ¿por qué hubo una emboscada aquí? Shikatsuno miró a su equipo. Fue una conversación silenciosa y breve. ¿Cuánto saben? Preguntó. ¿Sobre la casa? Pensó que era la mejor manera de hablar de ello sin ser tan descarada. Él sabía lo que quería decir. Sí. Sabemos que el equipo de Tsume está en acción. Y sabemos que están limpiando, añadió Hiro desde detrás del televisor. Se aseguraba de que no hubiera daños allí durante la pelea. Lo último que querrían era encenderlo y volar el edificio por los aires accidentalmente. ¿Fue por eso que caímos en una emboscada? Preguntó Arashi. Sí, dijo Chichi mientras miraba a otro sofá. No, este está muerto.
Inoji, ayúdame. Juntos apartaron el sofá. Necesitarían ayuda para salir del edificio. Entonces parece que el Hokage tenía razón, dijo Hiro. Su compañero hizo una mueca y lo miró. No tienes que recordármelo. No estoy hablando de eso, Arashi. Se refería a la casa del topo, no a la futura relación del rubio con el Hokage. Ah, claro. Los demás lo miraban. No importa, dijo, volviendo a concentrarse en lo que estaba haciendo. ¿Qué pasó entre tú y el Hokage? Preguntó Chichi con curiosidad. Luego, dijo rápidamente. Necesitamos centrarnos en lo importante. Inoji coincidió. ¿Y qué pasó entre tú y el Hokage? Estaba algo sorprendido. Apenas llevaban un día de regreso y Arashi ya había hecho algo para molestar al Hokage. ¿De qué otra manera explicaría esa mueca? Miró al Yamanaka con el ceño fruncido. Eso no. La casa. Claro. Por supuesto. Volvió a mirar a Shikatsuno. ¿A dónde fueron hoy? Debió de ser algún lugar al que fueron para preparar una emboscada. En bastantes sitios, dijo. Pensé que podríamos mantenerlo informal. Nadie debería habernos esperado. ¿Estaban juntos? Preguntó Hiro. En algunos lugares, respondió Chichi. Nos separamos también. Así no armarían líos ni despertarían sospechas. Esa era la idea. ¿Se equivocaron en algo? Cuando Shikatsuno terminó de sacar un punto difícil, se detuvo. Tengo una idea, dijo. Esas palabras llamaron la atención de su equipo al instante. El equipo de Arashi era igual, pero un poco más lento. ¿Qué clase de idea? Le preguntó Inoji. Podremos sacarlos a la luz si se sabe que el ataque tuvo cierto éxito. ¿Cómo? ¿Crees que alguno de nosotros resultó herido? Él asintió. Sí, tan mal que me hospitalizaron. Arashi vio a dónde iba. Pero también vio un problema potencial. ¿Pero qué tan herido estás? Preguntó. Si te ingresan en cuidados intensivos, estarás demasiado protegido. Cuidados intensivos en un hospital shinobi significaban protección las 24 horas. Había hecho varios turnos de protección allí. Iban en serio. Lo sé, dijo, reconociéndolo. Lo que significa que tendremos que estar lo suficientemente heridos como para que sea necesario el hospital, pero no cuidados intensivos. Hiro frunció el ceño. Es una línea muy fina. Como trabajaba con las babosas, también aprendió algunas cosas sobre ninjutsu médico. Aunque nunca llegaría a ser un médico al nivel de Sakura, a menos que se esforzara de verdad, era lo suficientemente bueno como para mantener a alguien con vida hasta que llegara al hospital. Así que sabía que, si iban a hacer esto, tendrían que tener mucho cuidado con el tipo de lesiones. Si se aplicaba demasiado, la persona acabaría en cuidados intensivos. Si se aplicaba muy poco, solo le harían un parche. Lo que necesitaban era algo que justificara una estancia de una noche. Inoji pensaba lo mismo. Tenemos que asegurarnos de las lesiones, le dijo a Shikatsuno. ¿Y qué tipo de lesiones? Añadió Chichi. Lo sé, les dijo a ambos. Tsukiko tenía una pregunta diferente. ¿Quién lo va a hacer? Yo, dijo Shikatsuno antes de que nadie más pudiera hacerlo. Su expresión era de determinación. No iba a ceder. Sus compañeros no discutieron ni protestaron. Asintieron en silencio con su declaración. Ella quedó un poco impresionada por lo que vio. Hiro también. Vaya, las cosas sí que han cambiado. Pensó. ¿Cuánto extrañaron cuando estuvieron en Ciudad República? De acuerdo, dijo Arashi. Parece que tenemos un plan. Miró a su alrededor. Deberíamos dejar el lugar así por ahora. Inoji asintió. Sí. Estábamos limpiando cuando Shikatsuno se cayó al suelo y empezó a sangrar. Podrían solucionarlo. Parece que tenemos todo cubierto, comentó Chichi. Por el momento, dijo Shikatsuno. ¿Quién sabía qué pasaría una vez que llevaran a cabo este plan? Pero ya estaba lo suficientemente cubierto como para preocuparse por otras cosas. Entonces, dijo, mirando a Arashi, ¿qué hiciste para tenerle miedo al Hokage? La rupia lo miró rápidamente. ¿Eso es lo que preguntas? Sí. ¿Qué pasó? Mantuvo la boca cerrada, negándose a decir nada. Tsukiko se acercó a su lado. No planeábamos mantener esto en secreto, Arashi, le dijo en un susurro. Será mejor que se lo digas ahora. Sabía que era cierto. Miró al otro equipo y entrelazó su mano con la de ella. Quería hablar conmigo sobre esto, dijo, mirando sus manos. Bajaron la mirada hacia las manos y la comprensión los golpeó como un rayo. ¿Están saliendo? Preguntó Inoji. Sí, dijo Tsukiko con una gran sonrisa. Su novio también sonreía, pero no tan abiertamente. Sí, lo somos. Los miró a ambos. No parecía que estuvieran fingiendo.
Era real y lo disfrutaban. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Un par de semanas. Dirigió su atención a sus compañeros. ¿Quién ganó la quiniela entonces? Se reunieron y empezaron a hablar. Mientras pensaban, Arashi y Tsukiko parecían confundidos. Luego molestos. ¿Estaban apostando?, preguntó. ¿De nosotros?, añadió. Levantaron la vista y dijeron sin vergüenza: sí. Luego volvieron a hablar entre ellos. Otra pregunta surgió en la mente de Arashi. Miró a Hiro. ¿Sabías de esto?, le preguntó a su amigo. ¿La apuesta sobre cuánto tardarían en estar juntos?, preguntó retóricamente. ¿Quién crees que la inventó? Pasó junto a ellos para unirse a la conversación, dejándolos solos allí de pie. Ubicación: Isla Ember. Emma estaba en la biblioteca después de que sonara el último timbre. Estaba revisando la sección de ficción cuando oyó una voz que decía Emma detrás de ella. Se giró y vio a Natsumi allí de pie. ¡Genial!, pensó. Oye, dijo Natsumi. Adoptó una postura cautelosa. ¿Qué quieres? Necesitamos hablar. No creo que lo hagamos. Natsumi puso cara de terquedad. Sí, lo haremos. Se plantó firme. No me voy hasta que hablemos. La sección de ficción estaba un poco separada de la biblioteca, con solo una entrada. Tenían algo de privacidad. Emma miró hacia la salida. Natsumi estaba en su camino. Si intentaba salir, probablemente terminarían peleándose. No podía hacer nada allí. Y la escuela tenía una política sobre el control en sus instalaciones. Tampoco quería quemar libros. Así que no tenía opción. Vale. ¿De qué quieres hablar? Escuché algo hoy, algo que me sorprendió. ¿Oh, a alguien no le interesó cómo ganaste la final de ese torneo?, preguntó con sarcasmo. Menuda sorpresa. No es eso. Oí que nos animaste durante el partido. La miró directamente a los ojos, retándola a decir lo contrario. Su cuerpo se paralizó ante esas palabras. Maldita sea, pensó por reflejo. Pero no dejó que la sorpresa se reflejara en su rostro. Entonces alguien te está mintiendo, le dijo. Entonces no estabais animándonos. Estuve allí. Escuché el partido. Eso era todo lo que iba a decir al respecto. Pero Natsumi no había terminado. También oí que cuando Ira se burló de nosotras, fuiste tú quien la regañó, dijo, sin apartar la vista de ella. Emma empezaba a sentirse atrapada. Tenía que salir de ahí. Se estaba burlando de ti y de la escuela, dijo. La regaño por orgullo escolar. ¿En serio? ¿Orgullo escolar? ¿A eso te refieres? Ella asintió con firmeza. Sí, lo es. Natsumi dijo. Mentira. Emma la miró con el ceño fruncido. Disculpa. Yo digo mentira. Bueno, ese es tu problema. Cruzó los brazos con terquedad. Vamos, Emma. Dime la verdad. Nos apoyabas. Estaba apoyando a la escuela. Eras parte de ella. ¿Por qué no iba a apoyarte? Sin embargo, incluso al decir esas palabras, supo que no podría aferrarse a ello. Era algo en enfrentarse a Natsumi así que la hacía sentir que estaba perdiendo esta batalla. Si hubieras apoyado a la escuela, no habrías reprendido a Ila. Diablos. Fuiste su lacayo hasta que se graduó. No fui su lacayo. Espetó al instante. ¿No eras tan ciego que no nos diste cuenta de que al final nos distanciamos? Se detuvo al darse cuenta de la sorpresa de Natsumi. No se había dado cuenta. ¿Ya no son amigas?, le preguntó a Emma. Desde que Ila la tomó bajo su protección, siempre pensó que ella y Emma eran una pareja. ¿Era por eso que extrañaba que no estuvieran juntas al final? ¿Era ella la única que lo extrañaba? No, dijo ella, no lo somos. ¿Qué pasó? ¿No te gustaría saberlo? Sí, me gustaría saberlo. ¿Qué pasó? No iba a moverse de su lugar hasta obtener una respuesta. Emma vio que no iba a moverse. Era molesto, pero tendría que contar lo sucedido. ¿Recuerdas cuando tu abuelo vino aquí con su aprendiz? Sí. ¿Y recuerdas cuando Ira y yo intentamos chantajearte? Incluso mientras hacía la pregunta, se estremeció al recordarlo. Esa voz fría y el sonido de esa espada al desenvainarse aún la atormentaban en sueños. Natsumi frunció el ceño. Sí, lo recordaba perfectamente. Sí. Cuando tu abuelo nos habló, también nos amenazó. Lo entendí. Ilan no. En cuanto dejó de ser sagrada, se enfureció. Todavía recordaba esa mirada furiosa en su rostro. Quería ir tras tu abuelo, de alguna manera. Fue un suicidio. Yo lo sabía y se lo dije. Una vez que logré convencerla, no lo intentó. Pero hubo una ruptura entre nosotros que solo creció después.
Para cuando Hira se graduó, la gente solo pensaba que eran amigos. ¿Y no hiciste nada para detener la ruptura? No, porque esa amenaza fue una llamada de atención. Me di cuenta de que me estaba volviendo igual que ella, que me estaba moldeando en otra versión de ella. No quería eso. Sinceramente, fue impactante lo sola que se sintió cuando se separó de Hira. Antes de ella, no tenía amigos, solo compinches. Después de la ruptura, sus compinches se quedaron con Hira. Algo así habría destrozado a cualquier otra persona. Pero ella seguía con la cabeza en alto, como si no le importara si se separaban. A Natsumi le costó creerlo. Eras prácticamente igual cuando nos conocimos, Emma. Hira solo te hizo peor. ¿Qué? ¿Ese día que entraste a la terraza? Preguntó, y recibió un asentimiento. ¿Cómo crees que lo vi? Con un montón de maquillaje pegado. Frunció el ceño. Era mi primer día con permiso para usarlo. No me fijé en mi aspecto al llegar a casa esa noche. Estaba contenta de que nadie la criticara ni se riera de ella ese día. Te vi, pensé que eras una estudiante nueva y que estabas rompiendo la tradición, así que fui y te regañé. Como era hermana de Tarek y esperaba formar parte de su grupo, sentía que era su deber asegurar que se mantuvieran las tradiciones de la escuela. Así que, si tenía que ser un poco abusiva para hacerlo, que así fuera. Natsumi recordaba ese día de forma un poco diferente. Estaba en un lugar nuevo después de estar tanto tiempo fuera y sola para que mi tío pudiera hacer algo. Entonces una chica se acercó y empezó a gritarme, intentando parecer importante. Fue molesto. Pensé que eras distante y grosero. Entonces mi hermano y sus amigos, el grupo al que todos en la escuela admirábamos, el grupo del que yo quería formar parte, me hicieron a un lado y vinieron a rescatarte. Lo que yo quería, lo conseguiste casi al instante y ni siquiera lo pensaste. Le dolía cada vez que pensaba en ello. No sabía que eran los más populares de la escuela. No me importaba. Los trataba como si fueran mis amigos. Yo quería eso. Le dijo mordiéndole el anzuelo. Me quitaste lo que quería. ¿Entonces te pusiste celoso? Sí. Después de eso, y después del Agni Kai, todo fue cuesta abajo. Cada vez que veía a Natsumi, ya fuera en la escuela o fuera de ella, los celos la dominaban. Tenía celos porque tenías lo que yo quería. Luego me envidió porque eras lo que yo quería. Tú y tus amigas eran el grupo popular. No importaba lo que hiciera o pudiera haber hecho, nunca sería suficiente. Sinceramente, eso la sorprendió. Emma creía que ella y sus amigas eran el grupo popular. Si lo admitía, se daría por vencida en todo este concurso de popularidad escolar. Nunca intentamos ser el grupo popular. Ni mi hermano ni sus amigos. Era algo de lo que no se dio cuenta hasta que habló con su hermano mientras Natsumi y sus amigas estaban en Ciudad República. La gente te admiraba a ti y a tus amigas. Cuando supimos que participaste en el torneo, los estudiantes no paraban de hablar de eso. Estaba celosa, pero no iba a dejar que hablaran mal de ti cuando no estabas allí, no cuando te lo habías ganado con tanto esfuerzo. Natsumi miró a Emma con otros ojos. ¿Entonces dices que empezamos con mal pie y que todo se descontroló? Preguntó. A ella le sonaba así. A Emma le sonó un poco básico. Aunque también era cierto. La simplicidad la hizo reír con amargura. Sí, supongo que sí. ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiéramos dicho cosas diferentes? ¿Y si ambas no tuvieran un temperamento que enorgullecería a un dragón? Podrían haber sido amigas. ¿Podríamos haber sido amigas, comentó Natsumi. Miró a su posible rival. ¿Quieres intentar ser amigas ahora? Ella pareció sorprendida por la oferta. ¿Qué? ¿Así sin más? Sí, ¿por qué no? Llevamos casi 3 años de rivalidad y antagonismo entre nosotras. ¿Solo quieres restarle importancia como si no fuera nada? Le sonaba muy estúpido. Sabía que Natsumi no era estúpida. ¿Estaba jugando a algo? Pero Natsumi recibió esa mirada terca que le había dado su abuelo. Empezamos con mal pie. ¿Por qué no intentamos empezar con buen pie, a ver qué pasa? ¿Y tus amigos? Sabía que no les caía bien. Natsumi podría perderlos si seguía adelante con esto. ¿Puedes hablar con ellos, contarles lo que me dijiste? Estoy seguro de que lo entenderán. En ese momento, le sonaba demasiado descabellado. Creo que no. Y tampoco estoy segura de ser tu amiga. Había demasiadas cosas entre ellas. Pero, dijo después de un momento, quizás pueda esforzarme por no ser tu enemiga. Entonces, en algún punto intermedio, ella asintió. Sí, supongo. Le pareció bien. Natsumi no iba a discutir. Recordó algo que habían dicho su abuelo y su tío abuelo.
Más vale enemigo conocido que desconocido, susurraban en su mente. Miró a su rival. Siento que hayamos empezado con mal pie, Emma. Pero voy a intentar hacerte amiga. Sí, eso sonaba propio de ella. Vamos, dijo desafiante. A pesar de la situación, ambos se sonrieron. Entonces, ¿quieres venir al club de Pro Control? Quizás tengan una plaza disponible. Era una oferta de paz y una posibilidad. Ella lo tomó. Claro. Salieron juntos de la biblioteca, no del todo amigos, pero definitivamente tampoco enemigos. Natsumi esperaba que fuera igual con todos sus amigos.